Hola y bienvenidos a su canal de Fe y Bienestar. Y juntos continuamos con el capítulo 3.1, Fidelidad en el silencio. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Juan 1:46. Y continuamos con este maravilloso libro de Ignacio Larráñaga, El silencio de María. Y si aún no te has suscrito, suscríbete y comparte. Fidelidad en el silencio. Un profundo silencio lo envolvía todo y la noche avanzaba de su carrera cuando su omnipotente palabra bajó de los altos cielos al medio de la tierra. Sabiduría 18:14-16. Gratuidad y silencio. Todo lo definitivo nace y se consume en el seno del silencio. La vida, la muerte, el más allá, la gracia, el pecado, lo palpitante, siempre está latente. Silencio es el nuevo nombre de Dios. Él penetra todo, crea, conserva y sostiene todo, y nadie se da cuenta. Si no tuviéramos su palabra y las evidencias de su amor experimentadas todos los días, diríamos que Dios es enigma. Pero no es exactamente eso. Dios es silencio. Desde siempre y para siempre opera silenciosamente en las profundidades de las almas, en los designios inexplicables de su iniciativa libre y libertadora. Nacen las operaciones de la gracia, porque da a una y a otros y no a otros, porque ahora sí y no antes, porque en este grado y no en el otro. Todo queda en silencio. La gratuidad, por definición, no tiene razones ni explicaciones, es silencio. Por eso nuestro Dios es desconcertante, porque es esencialmente gratuidad. Todo parte de Él, la gracia y la gloria, el mérito y el salario. Nada se merece, todo se recibe. Él nos amó primero. Nadie le puede preguntar por sus decisiones. Ningún ser humano puede levantarse ante Él, reclamando, exigiendo o cuestionando. Todo es gracia. Por eso sus caminos son desconcertantes y a menudo nos hunden en la confusión. A veces tenemos la impresión de que el Padre nos abandona, pero a la vuelta de la esquina nos envuelve repentinamente con una visitación embriagadora, aunque sus caminos normales son los mecanismos ordinarios de la gracia. De pronto, el Padre nos sorprende con gratuidades inesperadas. Dios es así, es preciso aceptarlo tal como Él es. No hay lógica humana en su obrar. Sus pensamientos y criterios son diferentes a los nuestros. Lo más difícil es tener paciencia con nuestro Dios. Lo más difícil en nuestra ascensión hacia Él es aceptar con paz esa gratuidad esencial del Señor, sufrir con paciencia sus demoras, aceptar en silencio las realidades promovidas o permitidas por Él. Dios es así. Gratuidad. Su gracia actúa en silencio, se inserta silenciosamente en las complejísimas entrañas de la naturaleza humana. Nadie sabe cómo sucede, nadie sabe si los códigos genéticos, las combinaciones bioquímicas o los traumas de la infancia o anteriores obstruyen o destruyen la libertad, tierra donde echa sus raíces el árbol de la gracia. El pecado es el supremo misterio del silencio. ¿Quién lo puede pensar? ¿Quién lo puede pesar? La fidelidad es un duelo entre la gracia y la libertad. ¿Quién la puede medir? ¿En qué grado presiona la gracia y en qué grado resiste la libertad? Todo queda en silencio, sin respuesta. En la conducta humana, ¿cuánto hay de simple inclinación genética heredada de los progenitores? ¿Cuánto de condicionamiento determinado por las heridas en la infancia y cuánto es fruto de un esfuerzo libre? Todo queda sin respuesta. Miremos a nuestro derredor. Condenamos airadamente a porque tuvo una explosión violenta o porque un hecho de su vida escandalizó a la opinión pública. Todo el mundo presenció la explosión o el escándalo y todos se sintieron con derecho
a juzgarlo y condenarlo. Pero ¿quién presenció anteriormente sus victorias espirituales? ¿Quién sabe de las decenas de superaciones que hubo en el silencio de su alma antes de que aquel pecado? Cada uno de nosotros somos testigos irrefutables de cuánta generosidad y constancia tuvimos que desplegar, cuántos vencimientos antes de sentir nosotros mismos un poco de mejoría en la humildad, paciencia, madurez, y cuánto esfuerzo más para cuanto los demás sintieron nuestra mejoría. ¿Por qué triunfan unos y otros no? ¿Por qué con una inteligencia tan brillante fue siempre un desajustado en la vida? ¿Por qué este mediocre emerge por encima de los demás? ¿Quién iba a pensar que este niño nacido en un oscuro rincón del mundo iba a dejar una huella tan honda en la historia? ¿Quién iba a pensar que este personaje o movimiento político iba a terminar en semejante colapso? Todo está encubierto con un velo. Todo es silencio. Todo lo definitivo lleva el sello del silencio. ¿Cuántos contemporáneos percibieron siquiera un fulgor de la presencia sustancial de Dios eterno que habitaba en aquel oscuro nazareno llamado Jesús? ¿Con qué ojos lo contemplaron Felipe, Natanael o Andrés? ¿Qué pensaron de él Nicodemo o Caifás? La travesía del Hijo de Dios bajo las profundas aguas humanas se hizo en completo silencio. El contemplador quedó mudo por este hecho. Un meteoro cruzaba el firmamento silenciosamente, pero al menos brilla. Dios en su paso por la experiencia humana ni siquiera brilló, fue eclipse y silencio. Lo que más nos admira en Jesús y en su madre es su humildad silenciosa. ¿Cuántos se enteraron de que aquella vecina de Nazaret, que acarreaba agua o leña, que nunca se metía en los asuntos de las vecinas, pero que las ayudaba en las necesidades? ¿Cuántos supieron, repito, que aquella vecina era llena de gracia, privilegiada del Señor y excelsa por encima de todas las mujeres de la tierra? ¿Qué pensaban de ella sus parientes de Caná o sus propios familiares más próximos? Todo el misterio de María estuvo encerrado entre los pliegues del silencio durante la mayor parte de su vida. Muchos de sus privilegios, Inmaculada Asunción, estuvieron en silencio, incluso en la Iglesia durante muchos siglos. Volvemos a la misma conclusión. Lo definitivo está en silencio. Receptividad. Escogí esta palabra silencio para titular este libro y este capítulo porque me parecía que resumía, expresaba cabalmente la historia y personalidad de María. Existen en la Biblia expresiones muy cargadas de connotaciones vitales y no se dan en los idiomas modernos vocablos que puedan absorber y retransmitir toda aquella carga. Así, por ejemplo, shalom, nuestra palabra paz, no agota de ninguna manera la carga vital de aquella expresión hebreica. Anawa significa mucho más que nuestra palabra sobre la fe, de que tanto habla Pablo. Encierra armonías mucho más amplias que esa misma palabra en nuestros labios. De manera análoga, cuando digo silencio aplicado al caso de María, quisiera evocar un complejo prisma de resonancias al decir silencio. En el caso de María, estoy pensando en su disponibilidad y receptividad. Cuando digo silencio de María, quisiera significar expresiones como profundidad, plenitud, fecundidad. Quisiera evocar también conceptos como fortaleza, dominio de sí, madurez humana. Y de manera muy especial, los vocablos fidelidad y habilidad los consideraría casi como sinónimos de silencio. Lugar de origen. Se llama María de Nazaret. El nombre de Nazaret no aparece ni una sola vez en el Antiguo Testamento, ni en el Talmud. En sus dos famosos libros, Antigüedades Judaicas y Guerra Judaica, Flavio Josefo agota toda la
la materia geográfica e histórica de Palestina. Pues bien, por ninguna parte aparece el nombre de Nazaret. Como bien sabemos, los romanos en sus mapas imperiales tenían anotados cuidadosamente los nombres de los pueblos y ciudades de su vasto imperio, aún los nombres de los lugares más insignificantes. El nombre de Nazaret tampoco aparece por ninguna parte. Nazaret es silencio. Los únicos escritos que nos hablan de Nazaret son los evangelios, y el evangelista recogió y le pareció interesante el consignarlo, una ironía de Natanael típica entre rivales pueblos provincianos de Nazaret, pues salió algo bueno. Juan 1:46. De María no sabemos cuándo y dónde nació, ni quiénes fueron sus padres. No sabemos cuándo y dónde murió, ni siquiera si murió. Todo es silencio en torno a María. De cualquier personaje importante, lo primero que nos interesa es un primer golpe de curiosidad. Es cuándo y dónde nació. Acerca de cuándo nació María, podríamos conjeturar una fecha aproximativa a partir de ciertas costumbres de aquellos tiempos, como por ejemplo la edad de los esposales. Pero acerca de dónde nació ni siquiera puede conjeturarse, porque en una región donde reinaban costumbres seminómadas, sus habitantes no saben la estabilidad local. Por cualquier motivo, se desplazan de un lugar a otro, se instalan provisionalmente en una otra parte y sus hijos nacen en cualquier lugar. María pudo haber nacido en Naim, Betsadia o Caná. Nadie lo sabe. Acerca de los padres de María no sabemos nada. La tradición, siguiendo a los evangelios apócrifos, nos asegura que se llamaron Joaquín y Ana, pero los evangelios canónicos no nos dicen nada. Todo es incierto, nada es seguro. Los orígenes de María se esconden en el más profundo silencio. En la Biblia, un silencio impresionante envuelve la vida de María. En los evangelios aparece incidentalmente y desaparece enseguida. Los 2 primeros capítulos nos hablan de ella, pero aún aquí María aparece como un candelabro. Lo importante es la luz, el niño, como ya sabemos, como ya hemos explicado. Las noticias de la infancia nacieron en su última instancia de María. De alguna manera podríamos decir que aquí habla María y la madre habla de José, de Zacarías, de Simeón, de los pastores, de los ángeles, de los reyes. De ella misma apenas habla nada. María no es narcisista. Después en los evangelios desaparece como una estrella errante, como si sintiera vergüenza de presentarse en el templo cuando se pierde el niño. Lucas 2, 41-50. En Caná, en Juan 2, 1, 12. En Cafarnaúm, Marcos 3, 31-35. En el Calvario, Juan 19, 25, 28. En el cenáculo, presidiendo el grupo de los 12 en la oración, Hebreos 1, 14. En estas 3 últimas presentaciones no articula ni una palabra. Después solo una alusión indirecta, mucho más impersonal, nacido de mujer. Aquí Pablo coloca a María detrás de un extraño anonimato. Dios envió a su hijo nacido de mujer. Hubiese sido suficiente colocar el nombre de María detrás de las palabras mujer y hubiera quedado tan bonito, pero no. El destino de la madre es quedar allá atrás en la penumbre del silencio. Impresiona y extraña la poca importancia que al parecer Pablo da a María. Por los cómputos cronológicos, ellos dos pudieron haberse conocido personalmente y posiblemente se conocieron. Al reclamar su autoridad apostólica, Pablo se gloria de haber conocido personalmente a Santiago, hermano del Señor. Gálatas 1:19. Sin embargo, de María no hace alusión alguna, ni siquiera indirectamente, en sus cartas. Fuera de esas fugitivas apariciones, la Biblia no habla nada más de María. Lo demás es silencio. Solo Dios es importante. María transparenta y queda en silencio. Fue como esos vidrios grandes, limpios y transparentes. Estamos en una habitación
sentados en una butaca, contemplando varias escenas y lindos paisajes. Las gentes caminan por la calle, se ven árboles, pájaros, panoramas bellísimos, estrellas en la noche. Nos entusiasmamos de tanta belleza, pero ¿a quién debemos todo esto? ¿Quién se da cuenta de la presencia y de la función del vidrio? Si en lugar de vidrio hubiese una pared, veríamos esas maravillas. Ese vidrio es tan humilde que transparenta un panorama magnífico y él queda en silencio. Eso exactamente fue María. Fue una mujer tan pobre y tan limpia como el vidrio, tan desinteresada y tan humilde que nos hizo presente. Nos trasplantó el misterio total de Dios y su salvación, y ella quedó en silencio. Apenas nadie se dio cuenta de su presencia en la Biblia, navegando en el mar del anonimato, perdida en la noche del silencio, siempre al pie del sacrificio y de la esperanza. La figura de la madre no es una personalidad acabada con contornos propios. Este es el destino de María mejor. María no tiene destino, como tampoco tiene figura configurada. Siempre está adornada con la figura del Hijo. Siempre dice relación a alguien. Ella siempre queda atrás. La madre fue un silencio cautivador, como dice Bond Lefort. María fue aquella madre que se perdió silenciosamente en el Hijo. Así es, todo era silencio con María. Y el silencio de la virginidad. La llamamos la Virgen. La virginidad es en sí misma silencio y soledad. Si bien la virginidad hace bien referencia a los aspectos biológicos y afectivos, sin embargo, el misterio de la virginidad encierra contornos mucho más amplios. En primer lugar, la virginidad es fisiológica y psicológicamente silencio. El corazón de una virgen es esencialmente un corazón solitario. Las emociones humanas de orden afectivo sexual, que de por sí son calurosas, quedan en completo silencio en un corazón virgen. Todo queda en calma, en paz, como una llama apagada, ni reprimida, ni suprimida, sino controlada. La virginidad tiene hundidas sus raíces en el misterio de la pobreza. Posiblemente es el aspecto más radical de la pobreza. Ya no entiendo esas contradicciones que se le da de nuestros tiempos posconciliares. En los medios eclesiásticos, la tendencia a exaltar la pobreza y la tendencia a subestimar la virginidad. ¿No será que no se entiende bien ni lo uno ni lo otro? ¿No será que ciertos eclesiásticos quieren bogar sobre la espuma de la moda, exaltando lo pobre en la línea marxista y rechazando lo virgen en la línea freudiana? Sin embargo, el misterio profundo tanto de la pobreza como de la virginidad se desarrolla en una latitud tan distante de Marx y de Freud. En el misterio final de Dios, soledad, silencio, pobreza, virginidad, conceptos tan condicionales y entrecruzados, no son ni tienen en sí mismos valor alguno, son vacíos y carecen de valor. Solo un contenido les da sentido y valor: Dios. Virginidad significa pleno consentimiento al pleno dominio de Dios, a la plena y exclusiva presencia del Señor. Dios mismo es el misterio final y la explicación total de la virginidad. Es evidente que la constitución psicológica del hombre y de la mujer exige mutua complementariedad cuando el Dios vivo y verdadero ocupa viva y completamente un corazón virgen. No existen necesidades complementarias porque el corazón está ocupado y realizado completamente, pero cuando Dios de hecho no ocupa completamente un corazón consagrado, entonces sí nace inmediatamente la necesidad de
complementariedad. Los freudianos están radicalmente incapacitados para entender el misterio de la virginidad porque siempre parten de un presupuesto materialista y por tanto ateo. No tienen autoridad, les falta la base de experimentación y por consiguiente rigor científico para entender una realidad virginidad en Dios que es esencialmente inaccesible e incluso inexistente para ellos. La virginidad sin Dios, sin un Dios vivo y verdadero, es un absurdo humano desde cualquier punto de vista. La castidad sin Dios es siempre represión y fuente de neurosis. Más claro, si Dios no está vivo en un corazón consagrado, ningún ser normal en este mundo puede ser virgen ni casto, al menos en el sentido radical de estos conceptos. Solo Dios es capaz de despertar armonías inmortales en el corazón solitario y silencioso de una virgen, y de esta manera Dios siempre prodigiosos origina el misterio de la libertad. El corazón de el corazón de un verdadero virgen es esencialmente libertad. Un corazón consagrado a Dios en virginidad y habitado de verdad por su presencia no puede permitir que su corazón quede dependiente de nadie. Ese corazón virgen puede y debe amar profundamente, pero siempre permanece Señor de sí mismo, y eso porque su amor es profundamente un amor oblativo y difusivo. El afecto meramente humano, por esconder diferentes camufladas dosis de egoísmo, tiende a ser exclusivo y posesivo. Es difícil, casi imposible, amar a todos. Cuando se ama a una sola persona, el amor virginal tiende a ser oblativo y universal. Solo desde la plataforma de Dios se pueden desplegar las grandes energías ofrendadas al Señor hacia todos los hermanos. Si un virgen no abre sus capacidades afectivas al servicio de todos, estaríamos ante una vivencia frustrada y por consiguiente falsa de la virginidad. De ahí sucede que la virginidad sea libertad. Un corazón virgen no puede permitir que nadie domine o absorbe ese corazón, aun cuando ame y sea amado profundamente. Dios es libertad en él. Posiblemente el signo inequivocado de la virginidad esté en esto. No crea dependencia ni queda dependiente de nadie. El que es libre, virgen, siempre libertad, amado y siendo amado. Es Dios el que realiza este equilibrio. Así fue Jesús. Si Dios es el misterio y la explicación de la virginidad, podríamos concluir que cuanta más virginidad, más plenitud de Dios y más capacidad de amar. María es plena de gracia porque es plenamente virgen, de modo que la virginidad es además de libertad, plenitud. María es una profunda soledad, virginidad poblada, contempla por su Señor Dios. Dios la colma y la calma. El Señor habita en ella plenamente. Dios la puebla completamente. Esa figura humana que aparece en los evangelios tan plena de madurez y paz, atenta y servicial para con los demás, es el fruto de una virginidad vivida en la perfección. Una escena íntima, la escena de la Anunciación, Lucas 1, 26, 38, constituye un relato de oro. La intimidad impregna como rocío las personas y los movimientos de la misma manera que al principio del mundo el Espíritu de Dios aleteaba sobre la informe masa cósmica. Génesis 1, 2. Así en esta escena, la presencia de Dios palpita como si presintiéramos la inminencia de un acontecimiento decisivo para la historia del mundo. Ketcher manifiesta que en la escena de la Anunciación se respira un inimitable y atrayente aroma de intimidad. Para poder captar el aliento de la escena es preciso detener el aliento y tomar una actitud contemplativa en atenta quietud. William Ramsey dice que el relato pierde su encanto cuando se recitó en voz alta. Parece ser una de estas narraciones que pierden su encanto cuando son
recitadas en público. Tenemos la impresión de que la escena está presida por el ángel. María está en silencio, como de costumbre, los sentidos en un lejano segundo plano. Ella en el rincón de la escena, la joven observa, reflexiona y calla. No es un silencio patético, es la actitud simple de la esclava que está mirando a las manos de la dueña. Salmo 122, atenta y obediente, el ángel habla todo. María solo una pregunta y una declaración. Unas palabras resplandecientes brillan como espadas, Lucas 1:28. Nunca en el mundo una persona había oído semejante salvación, que fue una visión óptica, una presencia interior, alocución fonética y quizás silenciosa. Pero la que fuese la joven fue declarada por el cielo como privilegiada, encantadora, amada, más que todas las mujeres de la tierra. María se turbó. Lucas 1:29. ¿Qué significa turbación? Quedó la madre emocionalmente quebrada, se asustó ante la visión, la alocución o lo que fuese. ¿Qué fue presa de los nervios? Por el conjunto ambiental, por el tratamiento solemne de que se le dio, fue mucho más profundo que todo eso. Cuando una persona sufre una turbación, su mente queda ofuscado. Se siente incapaz de coordinar las ideas y en cambio Lucas constata que la madre turbada y todo se puso tranquilamente a pensar cuál sería el significado de aquella palabra. ¿En qué consistió entonces la turbación de María? Los vocablos equivalentes a la turbación serían perplejidad, confusión. La situación interior de María era como la de aquella persona que se siente ruborizada por un tratamiento del que se siente indigna. Al medir la desproporción entre el concepto que tenía María de sí misma Lucas 1:48 y la majestad de las altísimas expresiones con la que fue calificada. Una vez más emerge una criatura llena de humildad, raíz última de su grandeza. Las expresiones aparentemente imperativas del árbol se presentan equivocados. Se le dice, concebirás, le pondrás por nombre, etc. Sin embargo, en su contexto no era imposición, sino proposición, es decir, un encargo que para su realización necesitaba del conocimiento de María, del conocimiento y el consentimiento de María. Una vez que María da el consentimiento, se somete a una silenciosa pasividad y en una actitud de abandono se somete al proceso del misterio. El Espíritu Santo ocupa como una sombra su persona. En ella se opera el misterio total, el fruto germina, en ella crece, en ella se desprende de ella, nacimiento, se le pone el nombre que se le había señalado. Todo es silencio, aparentemente todo es pasividad, en realidad es fidelidad. María es la afirmación incondicional y universal de la voluntad del Padre. Como sierva, ella no tiene voluntad ni derechos, los tiene su Señor. A Él le corresponde tomar las iniciativas y ella ejecutarlas con fidelidad, simplemente y sin dramatismos.
Esta pasividad se presenta también a equívocos. Es la pasividad bíblica, revolucionaria y transformante. La savia, si quiere transformarse en un esbelto árbol, tiene que someterse a la pasividad. Si queremos que un pedazo de pan se transforme en vida, una vida inmortal, tendrá que someterse a la pasividad y permitir ser atacado y hasta destruido por los dientes, por la saliva y por los jugos gástricos y por los intestinos y por el hígado, hasta que un puñado de aminoácidos se transforme en vida, una vida inmortal. Nunca se comprenderá suficientemente que es mucho más fácil conquistar que ser conquistado. Nunca se comprenderá suficientemente que el aquí de todos los hombres y mujeres de Dios en la vida es el secreto final de toda grandeza espiritual y humana y de toda fecundidad. Cuando el ángel se retiró, Lucas 1:38, se hizo un gran silencio. ¿Qué sintió María en ese momento? Quedó deslumbrada, quizás abatida bajo el peso de aquel misterio en todo aquel conjunto de aparición. Ángel, palabras, encargos en la cima de la apoteosis. ¿Qué sintió María? Vértigo, susto, sorpresa, alegría. Si tenemos presente el comportamiento normal de María y su espiritualidad de pobre de Dios, podemos deducir la reacción que habría tenido María ante aquel resplandor. Aquí estoy, ¿qué quieres de mí? De acuerdo, Padre mío. Pero a pesar de esta humilde disposición, el ángel vio que depositaba un peso casi insoportable sobre los hombros de aquella muchacha. Aunque inmaculada y privilegiada, no dejaba de ser una criatura sometida, como nosotros, a reacciones psicológicas como las del temor, confusión. En la medida en que fueran transcurriendo los días y fuera esfumándose la frescura de las impresiones y comenzaran a sentirse los primeros síntomas del embarazo, la joven gestante podría sentirse un día en medio de una completa soledad y silencio como víctima de una alucinación y podría desmoronarse su entereza ante los embates del desconcierto y encontrarse navegando entre luces pasadas y sombras presentes. Si llegaba a dar esa situación, ¿a dónde podría agarrarse la pobre criatura? El ángel le ofreció un hecho paralelo con el que podría confrontar su propio caso. Mira a tu pariente Isabel, le dijo el ángel. Era estéril, ahora sin embargo ya está gravida en su 6º mes. Todos dicen floreció la estéril, porque para Dios nada es imposible. Nada es imposible. Tú misma puedes verificar si todo esto es verdad, y esa verificación servirá para prueba de que todo lo que acabo de anunciarte es y será realidad. ¿Fue eso un asidero para no naufragar en el mar de la soledad? ¿Un signo para asegurar su fe? Así parece ser. Por el contexto de la anunciación fue una delicadeza humanitaria. A pesar de la fortaleza espiritual de María, siempre existe un margen de fragilidad psicológica para los seres humanos, y Dios es tan comprensivo. Pero a partir de lo que sabemos de María a lo largo de su vida, yo diría que la envergadura de la fe de María era que la madre no necesitaba ni apoyos ni comprobaciones, basta que se le hubiera dicho: para Dios nada es imposible. Lucas 1:37. La pobre de Dios no pregunta, no cuestiona, no duda, no se queja, se entrega. Sobran explicaciones y comprobaciones. Y en el siguiente video vamos a hablar del drama de un silencio, el secreto mejor guardado. Así es de que
Hace poquito tuve una conversación con mi hijo mayor y me dice, a él le encantaba hablar mucho cuando estaba un adolescente y ahora dice, ¿sabes qué, mamá? Estoy encontrando que hay poder en el silencio. Le dije, claro que hay poder en el silencio. Y mira que estamos mirando ahorita el poder del silencio en el silencio de María. Y en Juan 1:46 dice, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Mi pregunta es para ti, ¿acaso puede salir algo bueno del silencio? ¿Puedes encontrar fidelidad en el silencio? ¿Qué? ¿Qué puedes sacar del silencio? Pregúntate. Bueno, para apoyar a tu canal de Fe y Bienestar, para que haga más videos como este, por favor, oprime la campanita, suscríbete y, por favor, comenta, comparte y que Dios te bendiga a ti y a todos los que tú amas. Por favor, ora por mí y por los míos, que yo siempre estoy orando por ti y por todos los tuyos. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y te espero en el próximo video.